video tiene el propósito de explicar el patrón de diseño Abstract Factory. En primera instancia se verá el concepto de patrón de diseño. Bueno, cuando hablamos de patrones de diseño nos referimos a una solución probada que se puede aplicar con éxito a un determinado tipo de problemas que aparecen repetidamente en algún campo. Cuando hablamos de problemas, nos referimos a cuestiones que van más allá de la codificación de una aplicación. Generalmente están relacionadas con cuestiones de arquitectura del software. Entonces, a un dominio de problemas se puede aplicar una solución que ya fue probada con éxito y solamente queda a nosotros tratar de adaptar esta solución a nuestro problema, a las peculiaridades de nuestra aplicación, como dice el concepto aquí más abajo, que los patrones de diseño son un esqueleto básico que cada diseñador adapta a las peculiaridades de su aplicación. Bueno, esto es gráficamente cómo nosotros aplicamos los patrones de diseño. El problema establece el aspecto de diseño a ser resuelto. A partir de este problema nosotros vamos a implementar una solución aplicando un patrón de diseño específico, el cual va a funcionar bajo circunstancias donde las cuales se establece el problema y se puede aplicar esta solución. Nosotros, como ya habíamos visto en clase, tenemos diferentes tipos de patrones de diseño que responden a distintos tipos de propósitos, como por ejemplo tenemos patrones de diseño de propósito creacional, patrones de diseño de propósito estructural y patrones de diseño de propósito de comportamiento. Dentro de los patrones de diseño creacionales tenemos fábrica abstracta, constructor, prototipo y el patrón de diseño singleton. Fíjense que también tenemos muchos otros patrones de diseño para, por ejemplo, propósito estructural y también para otros de propósito de comportamiento. Nosotros simplemente vamos a ver uno que es el patrón de diseño, Abstract Factory o fábrica abstracta. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de simplicidad solamente vamos a ver uno, que es el ya mencionado. Bueno, hablando de fábrica abstracta, Abstract Factory, este patrón de diseño lo vamos a utilizar para especificar cómo crear familias de objetos que guardan cierta relación entre sí. No solo tenemos que utilizar interfaces que se nos proponen para interactuar con el sistema sin importar el tipo de elemento a instancias, ya que la fábrica lo hará por nosotros. Bueno, esto quiere decir que nosotros, a partir de una clase llamada fábrica abstracta o el nombre que nosotros queremos darle adaptándose al problema, vamos a utilizar esa instancia de esa clase abstracta para instanciar familias de objetos, de productos, utilizando esas interfaces. Ya vamos a ver un poquito de forma práctica cómo implementar este fragmento de texto. Se generaliza el comportamiento de una familia de clases. Conseguimos que el sistema sea independiente de cómo se crean, componen o representan las entidades representadas y los sistemas se vuelven fácilmente extensibles. Bueno, esto es un poco de teoría, ya vamos a ver, ya les voy a explicar cómo implementar estas cuestiones de forma práctica. La estructura que tenemos que respetar nosotros cuando trabajamos con Abstract Factory es la siguiente. Esta imagen fue extraída del libro de Eric Gama, que se los dejé en el aula virtual, así que lo pueden, si quieren profundizar un poco sobre el tema, lo pueden ver ahí. La estructura básicamente es esta, la que tenemos a continuación. Vamos entonces nosotros a crear una fábrica abstracta que va a ser la que va a crear los productos A y B. Bueno, los productos
A y B hacen referencia a los productos. Fíjense que tenemos producto abstracto A y producto abstracto B. Entonces, fíjense cómo la fábrica abstracta principal, contiene fábricas concretas 1 y 2, que las fábricas concretas 1 y 2 son las que se relacionan con los productos finales. ¿Tá? Fíjense entonces cómo la fábrica concreta 1 se relaciona con el producto B y con el producto B1 y con el producto A1. Mientras que la fábrica concreta 2 se relaciona con el producto A2 y con el producto B2, siendo producto A1 y A2 y los productos B1 y B2 subclases de otra clase abstracta, que son los abstract product B y abstract product A. Nosotros vamos en las implementaciones de el patrón de diseño Abstract Factory, vamos a obviar la clase cliente, sino que vamos a trabajar con esta estructura sin cliente. Vamos a trabajar entonces con la fábrica abstracta general y la implementación de sus subclases concretas. Bueno, veamos un poquito con el ejemplo que trabajamos en clase de la concesionaria de autos. Entonces, nosotros tenemos que resolver el siguiente problema utilizando el patrón de diseño Abstract Factory. Bien. Entonces, el ejercicio dice implementar un sistema para una concesionaria de autos. Supongamos que este sistema se va a correr en diferentes concesionarias: Ford, Fiat y BMW. En cada concesionaria crearemos dos tipos de vehículos, por ejemplo, sedán y sub. Cuando el sistema corre en una concesionaria Ford, por ejemplo, debemos crear autos Focus, que Focus corresponde a tipos de autos sedán, y EcoSport, que vendrían a ser autos de tipo sub. Fiat, si estamos dentro de la fábrica Fiat, debemos crear Siena, que Siena va a ser un tipo de auto sedán, y el Fiat F500X, que va a ser un tipo de auto sub. BMW, cuando estamos dentro de la fábrica BMW, vamos a crear autos de modelo serie 3, que son autos de modelo sedán, de tipo sedán, perdón, o X1, que son vehículos de tipo sub. Y en sedán son los autos que gastan menos, generalmente son los autos familiares que tenemos la mayoría. Gastan menos, son más pequeños, sirven para uso urbano, por ejemplo, y los sub por ahí son las camionetas, son los vehículos de mayor porte. Generalmente se los usa para rutas o trabajos más pesados, y obviamente gastan un poco más de combustible. Eso básicamente serían los modelos de tipo sedán y sub, que los podemos encontrar en todas las concesionarias de las distintas marcas de vehículos. En este caso vamos a trabajar solamente con estas tres. A ver si entendemos el problema. Hay que entender el problema en primera instancia. Entonces vamos a trabajar con tres marcas de autos, que son Ford, Fiat y BMW. Dentro de la fábrica Ford solamente podemos crear autos Focus y EcoSport. Focus es un tipo de auto sedán y EcoSport es un tipo de auto sub. Mientras que Fiat, estamos dentro de la fábrica Fiat, podemos crear el Siena, que es un tipo de auto sedán, y el F500X, que es un tipo de auto sub. Mientras que dentro de BMW podemos crear el Serie 3, que es un tipo de auto sedán, y el X1, que es un tipo de auto sub. Bien, teniendo en cuenta lo que nos indica el ejercicio, nosotros podemos crear el diagrama UML que representa esta interacción de clases.
Entonces, voy a implementar en este caso una fábrica abstracta que se va a llamar fábrica modelos con los siguientes atributos y los siguientes métodos. Ahí pueden observar entonces que tenemos la fábrica abstracta, fábrica modelos, y con los atributos color, que es de tipo string, marca, que es de tipo string, y los métodos crear auto, que tiene un parámetro que se llama tipo, que es de tipo string también. Y crear auto es un método que va a devolver un valor string. Al igual que crear sub, crear sedan. Y en el caso de crear color, que va a ser un método de tipo implementación. Bien, nosotros una vez que tenemos entonces la fábrica abstracta, tenemos que trabajar con las distintas fábricas que van a crear los productos concretos. Entonces, de la fábrica abstracta, fábricas modelos, tenemos que crear las fábricas concretas. Entonces, las fábricas concretas van a ser la fábrica Ford, la fábrica Fiat y la fábrica BMW. Fíjense aquí, tenemos líneas de color verde, azul y rojo. Estas líneas de las fábricas concretas, ¿por qué decimos que son fábricas concretas? Fábrica Ford, fábrica Fiat y fábrica BMW. Son fábricas concretas porque crean productos concretos. ¿Está? Entonces, fíjense cómo fábrica Ford, fábrica Fiat y fábrica BMW heredan métodos y atributos de la fábrica modelos. Estamos ahí con una relación de herencia entonces. Fábrica Ford, fábrica Fiat y fábrica BMW entonces pueden utilizar los atributos y los métodos de la fábrica modelos. Porque heredan estos atributos y métodos de la superclase. Fíjense a su vez que tanto fábrica Ford como fábrica Fiat y fábrica BMW también tienen los métodos crear sedán y crear sub, que tiene ya la clase fábrica modelos aquí, ¿no? Bien, esto quiere decir que los métodos crear sub y crear sedán que tenemos en la fábrica abstracta, fábrica modelos, pueden ser sobrescritas por las fábricas concretas y van a ser sobrescritas dependiendo de en cuál de las fábricas vamos a trabajar. ¿Está? Dependiendo de con cuál de las fábricas vamos a trabajar. Entonces estos métodos van a ser sobrescritos por cada una de las fábricas. Bien, a su vez, cada una de las fábricas va a crear dos tipos de autos solamente, que son autos de tipo sedán y tipo sub. Los autos de tipo sedán, entonces vamos a tener atributos y métodos. Fíjense que los autos de tipo sedán entonces van a tener un atributo tipo que va a ser de tipo string y ya tiene un valor fijo que le vamos a asignar entonces el valor sedán. Entonces ya todos los objetos que se creen a partir de sedán ya van a tener el valor asignado para tipo sedán. Modelo, que es un atributo de tipo string, y pasajeros, que también es un atributo de tipo string y ya va a tener asignado el valor cantidad máxima de pasajeros 5. Y va a tener un método de tipo string, o sea que va a devolver un string que se llama mostrar datos. Por otro lado, la clase sub, que también la clase sub tiene un atributo tipo de tipo string, que también ya tiene asignado el valor sub. Tiene también un atributo de tipo modelo y un atributo de tipo pasajero, que en este caso va a ser igual a la cantidad máxima de pasajeros de 5 a 7. Y también tiene un método mostrar datos de tipo string.
Bueno, fíjense, observen que tanto la clase sedán como la clase sub también son clases abstractas. ¿Tá? Entonces, vamos de nuevo. La clase sedán, como así también la clase sub, como así también la clase fábrica modelos, son clases abstractas, es decir, que no se pueden implementar directamente. Ahora, las clases fábrica Ford, fábrica Fiat y fábrica BMW, como así también todas estas clases son clases concretas, es decir, que estas sí las podemos implementar. Las subclases, las clases abstractas, como por ejemplo fábrica modelos, se pueden implementar a través de sus subclases. Se pueden instanciar a través de subclases. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero es básicamente cuando trabajamos con el patrón de diseño Abstract Factory, entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificar estos dos tipos de elementos. Entonces vamos a tener, fíjense que por un lado vamos a tener un diagrama UML donde tenemos este gráfico de herencias que va a estar relacionado con este otro gráfico de UML donde tenemos este tipo de herencias. Recuerden que dentro de los autos sedán tenemos los autos de las distintas marcas. Entonces, para sedán dijimos que para la fábrica Ford vamos a tener el Ford Focus, para Fiat vamos a tener el Fiat Siena y para BMW vamos a tener el BMW Serie 3. Estos tres son los tipos de auto sedán de cada una de las fábricas. Y los autos de tipo sub son los que tenemos de este lado: el EcoSport, el Fiat F500X y el BMW X1. Fíjense que también heredan de sub. En el caso del Focus, el Siena y el Serie 3 heredan de sedán. Heredan los atributos y los métodos de sedán. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es relacionar esta parte del gráfico con esta otra parte del gráfico. ¿Está? Entonces, ustedes primero que nada tienen que identificar cuáles van a ser las familias que se relacionan. Las familias que heredan unas de otras y las familias que se relacionan. Entonces, en este caso podemos identificar una fábrica modelos que va a ser la fábrica abstracta principal, de la cual se desprenden las fábricas concretas, fábrica Ford, fábrica Fiat y fábrica BMW. Por otro lado, cada fábrica, cada concesionaria, solamente va a crear dos tipos de vehículos, que son sedán y sub. Bien, y el ejercicio ya indicaba que los tipos de autos sedán para cada una de las fábricas van a ser estas. Entonces, para Ford tenemos el Focus, para el Fiat tenemos el Siena y para el BMW tenemos el Serie 3. Como así también tenemos ya los autos definidos de tipo sub para cada una de las fábricas. Entonces, fíjense cómo creamos ahí dos modelos, vendrían a ser dos modelos diferentes que están relacionados. Bueno, tenemos la fábrica Ford, la fábrica Fiat y la fábrica BMW. Dijimos entonces que estas son fábricas concretas que se van a relacionar con los productos concretos. Los productos concretos son estos. Estos 6 tipos de vehículos son los que nosotros podemos crear concretamente utilizando una fábrica específica. Entonces, ¿cómo los vamos a relacionar? Entonces, por ejemplo, fíjense la fábrica Ford. La fábrica Ford, ahí yo trabajé con diferentes colores. Cuando hablo de la fábrica Ford,
yo hablo de, sigan esta línea roja, la línea roja. Entonces podemos ver que fábrica Ford está relacionada con los productos Ford Focus, que es un tipo de auto sedán, y el Ford EcoSport, que es un tipo de auto sub. A su vez, la fábrica Fiat tiene las líneas azules. Sigamos las líneas azules. La fábrica Fiat está relacionada con, o mejor, cuando digo está relacionada, me refiero a que puede crear, entonces la fábrica Fiat puede crear autos de tipo Fiat Siena, que es un tipo de autos de sedán, y también puede crear autos de tipo Fiat F500X, que es un tipo de auto sub, dentro de la fábrica Fiat sería. Y la fábrica BMW, que está representada con líneas de color verde. La fábrica BMW puede crear entonces objetos concretos de tipo BMW X1, que hace referencia a los autos de tipo sub para la fábrica BMW, y puede crear también autos de tipo serie 3, que son los autos de tipo sedán para la fábrica BMW. Bien, entonces estas serían entonces las clases que se relacionan con las otras familias de objetos, de clases, como lo son sedán y sub. Entonces, nosotros tenemos las fábricas Ford, Fiat y BMW que pueden crear estos tipos de autos, que van a ser de una familia específica. Van a ser o sedán o sub. Bien, entonces recuerden que una fábrica puede crear solamente dos tipos de vehículos, en este caso, sedán o sub. Veamos cómo se puede implementar esto en un lenguaje de programación. Estoy mostrando, en este caso, estoy utilizando el IDE nativo, un IDE nativo para el lenguaje de programación C#. Este IDE se llama SharDevelop, es muy livianito, si lo quieren buscar lo pueden utilizar, lo pueden descargar en la página de SharDevelop. Yo me gusta utilizar este IDE porque es muy livianito. Por ejemplo, no utiliza tantos recursos como el Visual Studio. Que Visual Studio ustedes se pueden descargar Visual Studio y pueden descargar el complemento de C# y pueden trabajar tranquilamente. Pero este es el IDE nativo, sería de C# y es mucho más livianito. Bien. Veamos un poquito. Mi proyecto se llama Nuevo Ejemplo Kit. Recuerden que Kit también se le llama al patrón de diseño Abstract Factory. Y vamos a implementar este modelo UML para la solución del problema de la concesionaria. Bueno, fíjense, recuerden acá, vamos por ejemplo a ver la fábrica modelos. Vamos a ver esta primero. Bueno, la fábrica modelos que está aquí, yo ya tengo las clases creadas, tienen que crear las clases. La fábrica modelos, que la tenemos aquí, es una clase, recuerden que la fábrica modelos es una clase abstracta, y en esta clase tenemos que implementar, entonces vamos a tener atributos color y marca, que acá tenemos los atributos color y marca. Este es el constructor, en este caso el constructor está vacío, es decir que cuando creamos un objeto de tipo fábrica modelos, los atributos van a estar nulos, vacíos. Y los métodos: crear auto, crear sub, crear sedán y crear color. Bueno, aquí tenemos los métodos: el método crear auto, el método crear sub, el método crear sedán y el método crear color. Ahí está. Bueno, el método crear auto es un método que tiene como parámetro
una variable de tipo string que se llama tipo. Acá podrán ver que dependiendo del tipo de auto que queremos crear, si es sedán, va a crear un auto de tipo sedán, y si no es sedán, va a crear un tipo de auto sub, ¿no? Bien, ya vamos a ver un poquito más esto. Luego lo que tenemos que crear son las distintas fábricas. Vamos a empezar viendo la fábrica for. Entonces la fábrica for, que la tengo aquí. Bien, dentro de la fábrica for, entonces nosotros vamos a tener nuestro diagrama UML. Solamente tenemos dos, no tiene atributos, pero sí tenemos dos métodos, que son crear sedan y crear sub. Que recuerden que los métodos crear sedan y crear sub también están acá dentro de la clase fábrica modelos. Bueno, acá tenemos la fábrica for, que esto me está indicando que la fábrica for, estos dos puntos, dice fábrica modelos, quiere decir que la fábrica for hereda atributos y métodos de la clase fábrica modelos que tenemos acá, que recién habíamos creado. Entonces la fábrica for, cuando escribimos así, de esta forma, estamos diciendo que fábrica for hereda atributos y métodos de la fábrica modelos. Acá tenemos el constructor de la fábrica for, que lo que va a hacer es marca, el atributo marca de la fábrica modelos. Este atributo marca de la fábrica modelos que heredan los objetos de la fábrica for. Entonces esa marca se le va a asignar el valor for. Y aquí quiero que presten atención. En este caso habíamos visto que tanto la clase fábrica modelos como la fábrica Ford, Fiat y BMW tienen los métodos crear sedán, pero estas clases ya heredan un método que tiene el mismo nombre. Entonces, como heredan ya un método que tiene el mismo nombre, estas subclases tienen que sobreescribir el método que ya está definido en la clase abstracta fábrica modelos. Bueno, y para hacer eso, entonces, acá dice que el método crear sedán dentro de la fábrica for, que hereda atributos y métodos de la fábrica modelos, va a sobreescribir al método que tiene el mismo nombre dentro de la clase padre. Y en la clase padre, el método crear sub o crear sedán, fíjense, crear sub o crear sedán la tenemos que crear con esta palabra clave, que es virtual. Quiere decir entonces que estos métodos pueden ser sobrescritos por las clases hijas. ¿Está? Entonces, estos métodos, que también están definidos en las clases hijas, van a tomar el valor que las clases hijas envíen, sería, o escriban. Entonces, recuerden que estamos dentro de la fábrica for. Entonces, dentro de la fábrica for, nosotros vamos a tener el método que va a sobreescribir al método crear sedán del mismo nombre que tenemos en la clase principal, en la clase padre. Y va a hacer esto. Recuerden que dentro de la fábrica for, si nosotros queremos crear un vehículo de tipo sedán, la fábrica for se va a relacionar entonces, o va a crear un objeto de tipo for focus, ¿no? Si queremos crear un tipo de auto sedán, va a crear un tipo de auto for focus. Si estamos dentro de la fábrica for, ¿no? Y si estamos dentro de la fábrica for y queremos crear un tipo de auto sub, vamos a crear un for EcoSport. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, estando dentro de la fábrica for, si queremos crear un auto de tipo sedán, vamos a entonces hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la clase abstracta sedán
Este es un nombre de variable, lo vamos a llamar auto. Y sedan, recuerden que es abstracto, por lo tanto que sedan no se puede implementar directamente, sino que se puede implementar a partir de sus subclases. Y acá tenemos que decir que vamos a crear un nuevo objeto de tipo forFocus. ¿Por qué forFocus? Porque recuerden que estamos creando un auto de tipo sedan para la fábrica for. Y para la fábrica for, un auto de tipo sedan es un forFocus, tal como lo tenemos en nuestro gráfico UML. Entonces creamos el auto de tipo forFocus, es decir, estamos creando un objeto concreto. En este caso estamos creando un objeto concreto. Recuerden que estos son clases concretas. Estamos creando un objeto concreto y le vamos a devolver la marca y vamos a llamar al método auto mostrar datos, perdón. Auto.mostrar datos. Que si nosotros vamos a nuestra clase focus, acá está, nuestra clase focus, tenemos entonces. Bueno, ahí ya me adelanté un poquito, pero la clase, esta es forFocus. La clase forFocus, recuerden que la clase forFocus es una clase concreta que hereda métodos y atributos de la clase sedan. Entonces, cuando se crea un objeto de tipo forFocus, se le asigna al modelo el valor forFocus y tenemos un método de tipo string que también va a sobreescribir al método del mismo nombre en la clase de sedan y va a retornar el tipo, el modelo y la cantidad de pasajeros. Estábamos aquí en fábrica for. Y para crear, volvimos a fábrica for. Y para crear un auto de tipo sub, ahí fíjense que cambia. Acá en este caso vamos a llamar a una clase de tipo sub. Vamos a hacer referencia a un auto de tipo sub o a una clase sub. Y vamos a darle un nombre de objeto, un nombre de variable. Y vamos a crear, recuerden que para for, para la fábrica for, si queremos crear un auto de tipo sub, tiene que ser la for EcoSport. Y aquí vamos a devolver su marca y los datos de ese auto. Bien, y lo mismo para las demás fábricas, para la fábrica Fiat y para la fábrica BMW. Veamos un poco ahora las otras clases abstractas que son la fábrica sedán y la fábrica sub. La fábrica sedán es entonces una clase abstracta, tiene como atributos tipo, modelo y pasajero. Fíjense acá tenemos entonces los atributos tipo, modelo y pasajero. Y cuando nosotros creamos un objeto, este es el constructor. Es decir, que el constructor ya le asigna valores a los atributos cuando se crean objetos de tipo sedán. Entonces, cuando creamos objetos de tipo sedán, fíjense acá, los atributos pasajeros y tipo ya se le asigna un valor predeterminado. Y tenemos un método mostrar datos dentro de la clase sedan que es un método un método virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que este método puede ser reescrito o sobreescrito por el método del mismo nombre que están definidos en sus subclases. Bueno, y sub, lo mismo pasa con sub, con la clase sub, una clase abstracta, tiene los mismos atributos. Acá en este caso cambia el valor asignado de forma predeterminada para los atributos pasajeros y tipo, y definimos el método mostrar datos que es de tipo virtual. Bien, lo que estamos viendo entonces son la definición de las clases sub y sedán. Veamos ahora las clases hijas de cada una de estas clases. Las clases hijas, recuerden que estas clases son clases concretas
Y heredan, en el caso de Ford Focus, Siena y Serie 3, heredan métodos y atributos de la clase Sedan. Y en el caso de EcoSport, F500X y BMW X1, que heredan métodos y atributos de la clase Sub. Dicho eso, veamos por ejemplo Ford Focus. Ford Focus entonces acá dice que el Ford Focus hereda métodos y atributos de la clase Sedan. Cuando se crea un objeto de tipo Ford Focus, al atributo modelo se le asigna el valor Ford Focus. Y acá fíjense que acá dice override porque esto permite sobreescribir el método que está definido en la clase padre con el mismo nombre. Y lo vamos a reescribir con estos valores. Recuerden que tipo y pasajeros ya tienen valores por defecto para sedán, que van a ser estos valores por defecto, y solamente va a cambiar el modelo. En Ford Focus va a cambiar el modelo que va a decir Ford Focus. Y este es el método que me permite obtener los datos de ese vehículo en particular. Bueno, y lo mismo, en el mismo sentido, para las otras clases concretas. Por ejemplo, para el Fiat Siena, que hereda de sedán, para el Serie 3, que hereda de sedán también, pero es para la fábrica BMW. Y después tenemos los autos de tipo SUV, que son EcoSport. Fíjense que acá EcoSport hereda de SUV. El F500X, que es el tipo de auto SUV para la fábrica Fiat. Y el X1, que es el vehículo de tipo SUV para la fábrica BMW. Veamos nuevamente las fábricas. Vamos con la fábrica Ford, entonces nuevamente ya lo vimos, pero quizás ahora lo entiendan mejor. Entonces, cuando llamamos a la clase fábrica Ford, fíjense que aquí vamos a crear un sedán, y para la clase para la clase fábrica Ford, si vamos a crear un sedán, el auto definido para la fábrica Ford de tipo sedán es el Ford Focus. Entonces, fíjense, llamamos a la clase sedán que ya creamos, vamos a llamar auto y vamos a decir nuevo Ford Focus. Y ahí vamos a devolver los valores o los datos de ese auto, de ese vehículo. Lo mismo en el caso de un sub para Ford Focus. Y lo mismo para las otras fábricas. La fábrica Fiat, acá tenemos la fábrica Fiat, y la fábrica BMW. Veamos cómo implementamos esto, que lo vamos a implementar en el mainform. Acá yo ya hice un diseño bastante básico, entonces lo que debería hacer el usuario es seleccionar una marca de auto. Acá ya implementé, estos serían combo box, las marcas de autos con las que vamos a trabajar, que son Ford, Fiat y BMW. Un color, tienen que indicar un color, que solamente trabajo con 3 nada más, con estos 3, y el tipo de auto, que puede ser sub o sedán. Y a partir de ahí va a dar de alta el auto. Bien. Este sería el mainform, que es a partir de donde el usuario vamos a codificar, sería diseñar cómo el usuario, cómo va a ser la interacción del sistema con el usuario. Entonces, en este caso yo creo un método, este es el método que yo lo defino como crear lote. Y este es un método de tipo string, es decir, que me va a devolver una frase, una oración o un conjunto de datos de tipo string. Bueno, este método se llama crear lote, tiene 3 parámetros. El parámetro mark, que hago referencia a la marca del vehículo. Tiene un string tipo, que en eso lo que quiero indicar es si es de tipo sedán o sub. Y tiene otro parámetro de tipo color.
Bueno, fíjense cómo nosotros trabajamos con, o cómo trabajo en este caso con implementando este modelo que tenemos a continuación, o que ya lo vimos, mejor dicho. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar a la fábrica modelos y vamos a instanciar, en este caso no estamos instanciando, sino que estamos inicializando un objeto de tipo fábrica modelos. Entonces digo fábrica modelos y lo voy a llamar auto. Mi variable se va a llamar auto. Bueno, dependiendo de la marca, si es Ford, Fiat o BMW, dependiendo de la marca, la fábrica principal, que era la fábrica abstracta modelos, se va a instanciar a una de las fábricas que nosotros habíamos definido. Entonces, fíjense aquí, si la marca es igual a Ford, entonces auto va a ser un auto de tipo, o se va a instanciar dentro de la fábrica Ford. Si marca es Fiat, el auto se va a instanciar dentro de la fábrica Fiat. En el caso de que no sea ninguna de las dos, va a ser BMW, entonces auto se va a instanciar dentro de BMW. Acá yo tengo auto, que ya en cualquiera de las instancias, ya en este caso auto ya va a estar instanciado, ya debería estar definido dentro de alguna de las fábricas que tenemos aquí. Entonces ahora uso el método crear color, que lo único que hace es le asigna un color al vehículo. Entonces auto.crearColor y le asigno un color nada más, que va a ser este color que estamos utilizando aquí. Y le voy a devolver los datos del auto. Para devolver los datos del auto voy a decir auto.crearAuto, le paso el tipo. Recuerden que cuando paso el tipo le digo si es de tipo sedán o sub y me va a indicar el color. Este crear auto lo van a encontrar dentro de fábrica modelos, como lo vimos hoy. Entonces veamos un poquito de nuevo crear auto. Entonces crear auto recibe un parámetro de tipo string, y si es sedán va a crear un auto de tipo sedán, y si es sub va a crear un auto de tipo sub dentro de la fábrica que se haya definido. Si es fábrica Ford va a crear un auto de tipo sub dentro de Ford. Si es fábrica Fiat va a crear un auto de tipo sub o sedán dentro de Fiat. Y si es dentro de la fábrica BMW va a crear un auto de tipo sedán o sub dentro de la fábrica BMW. Y me va a retornar estos valores de tipo string. ¿Está? Bueno, aquí queda. Bueno, ahora esto es un método que no está implementado todavía, y yo a este método lo implemento dentro de este botón que se llama dar alta, y lo implemento de esta forma. Entonces yo voy a decir, voy a mostrar en un mensaje de texto, en un message box, una caja de mensaje. Ahí llamo al método crear lote, que es este, llamo al método crear lote y le paso la marca que va a estar definida en el combo 1. Aquí está la marca. Le paso el tipo, que el tipo está definido en el combo 3. Y le paso el color, que está definido en el combo 2. El color está definido ahí. Entonces, cuando yo presiono el botón dar alta, ahí se va el sistema va a llamar, entonces el programa va a llamar entonces al método crear lote y me va a devolver los datos del auto que creamos, que acabamos de crear sería. Bien, veamos un poquito cómo funciona. Es bastante básico. Seleccionamos una marca, Fiat por ejemplo, un color, en este caso cualquiera de los tres.
y un tipo de auto, sedán o sub. Sedán, por ejemplo. Recuerden que el auto de tipo sedán para la fábrica Fiat era sedán para Fiat era el Fiat Siena. Entonces ahí doy clic en dar alta y ahí me dice entonces que la marca es Fiat, el tipo es sedán. Para la fábrica Fiat entonces dijimos que el modelo va a ser el Fiat Siena, tal como tenemos en el modelo. La cantidad de pasajeros es 5. Recuerden que habíamos definido que los autos de tipo sedán solamente tienen una cantidad máxima de 5 pasajeros. Y el color que acabamos de asignar para ese auto. Veamos ahora qué pasa si creamos de tipo sub. Para Fiat entonces el tipo sub es un Fiat F500X. Damos alta y ahí cambia. Ahora la marca es Fiat, seguimos dentro de Fiat, pero en este caso es un auto de tipo sub, un vehículo de tipo sub. El modelo va a ser el Fiat F500, me faltó ahí. Bueno, Fiat 500X. Fíjense que también cambia la cantidad máxima de pasajeros, que en este caso para los vehículos de tipo sub va a ser de 5 a 7. Y el color, bueno, el color que definimos ahí. Podemos cambiar de modelo, a ver el BMW. Vamos a dar de alta y en este caso tenemos entonces que acabamos de crear un objeto vehículo o auto de tipo marca BMW de tipo sub. El modelo para BMW de tipo sub es el X1, tal como vemos en el modelo. Y la cantidad de pasajeros es de 5 a 7, que eso ya está predefinido para los autos de tipo sub, como ya lo definimos aquí, de 5 a 7. Y el color es el que definimos acá, Shark Skin. Bien. Bueno, y eso es todo para el caso de la concesionaria de auto. Entonces, resolviendo este problema utilizando el patrón de diseño Abstract Factory.